Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, salseo del bueno y todo lo que nos encanta de este mundo. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla express de esas que hacen temblar los cimientos del fandom. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y sobre todo, de un comentario que está incendiando las redes sociales. Y es que al parecer nuestro Kerem soltó una perlita en vivo que, bueno, digamos que no dejó a nadie indiferente. La lía en vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó el mundo? De eso vamos a hablar hoy. Así que si son tan chismosos como yo, si aman los dramas turcos y si están listos para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que está pasando con Kerem, Hande y esta bomba que explotó en vivo, quédense hasta el final. No se van a arrepentir. Y hablando de quedarse hasta el final, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de chisme, análisis y mucho más. Vamos a darle caña a este vídeo. Bien, entremos en materia. Como saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y shippeadas del panorama turco. Su química en Senkal Kapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Vamos, que éramos muchos los que estábamos convencidos de que su romance era un cuento de hadas con final feliz. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces es más compleja de lo que parece. Su relación terminó, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, los fans, claro está, nunca han dejado de especular y de desear una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego el famoso en vivo de Kerem. Resulta que Kerem estaba participando en una transmisión en directo, charlando con sus fans, respondiendo preguntas y, en general, pasando un buen rato. Todo iba viento en popa, hasta que alguien le preguntó directamente por Hande Erçel. ¡Boom! La pregunta que todos querían hacer, pero que nadie se atrevía a formular. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque dependiendo de la fuente que consultemos, el comentario de Kerem varía ligeramente. Algunas fuentes afirman que dijo algo así como, Hande es una gran actriz y le deseo lo mejor. Un comentario bastante neutro, diplomático, casi aburrido, diría yo. Pero otras fuentes, y aquí es donde el chisme se pone jugoso, aseguran que dijo algo mucho más controvertido. Según estas fuentes, Kerem, al responder a la pregunta sobre Hande, hizo una pequeña pausa, sonrió de manera un tanto enigmática y dijo algo parecido a, Hande, bueno, Hande y yo tenemos una historia. Una historia intensa, bonita, pero complicada. Y aquí viene lo bueno, según estas mismas fuentes, Kerem añadió, digamos que no todo lo que brilla es oro. OMG. ¿Qué? No todo lo que brilla es oro. Eso sí que es una bomba. Con esa frase encendió la pradera. Por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron en bandos. Unos defendiendo a capa y espada a Hande, acusando a Kerem de ser un desagradecido y de querer dejarla mal parada. Otros apoyando a Kerem, argumentando que tenía todo el derecho a expresar su opinión y que, quizás, Hande no era tan perfecta como la pintaban. Y luego estamos nosotros, los observadores imparciales, los chismosos profesionales, que disfrutamos de todo este drama desde la barrera, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Por qué terminaron su relación? Y lo más importante, ¿qué quiso decir Kerem con esa misteriosa frase de no todo lo que brilla es oro? Bueno, vamos por partes. Primero es importante recordar que las relaciones son complicadas. Y más aún cuando se desarrollan bajo la atenta mirada del público. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores, los celos, las agendas, todo eso puede influir negativamente en una relación, hasta el punto de destruirla. En el caso de Kerem y Hande creo que la presión fue especialmente intensa. Su romance surgió en el set de una serie que fue un éxito mundial. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Los fans los idealizaron, los convirtieron en la pareja perfecta, y eso, inevitablemente, generó una gran presión sobre ambos. Además hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas muy diferentes, con personalidades distintas y con aspiraciones propias. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que no eran tan compatibles como creían, o que sus caminos simplemente se estaban separando.
Y en cuanto a la famosa frase de Kerem, no todo lo que brilla es oro, creo que hay varias interpretaciones posibles. Podría ser una crítica velada a la imagen pública de Hande, sugiriendo que no es tan auténtica como parece. O podría ser una reflexión más general sobre la naturaleza de las relaciones, indicando que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus problemas y sus secretos. También es posible que Kerem simplemente estuviera cansado de que le preguntaran constantemente por Hande y que, con esa frase, haya querido zanjar el tema de una vez por todas. O quizás, y aquí entramos en el terreno de la especulación pura y dura, Kerem todavía siente algo por Hande, pero sabe que una reconciliación es imposible. Y esa frase sería una forma de expresar su frustración y su dolor. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo que sí es cierto es que el comentario de Kerem generó un gran revuelo y que, probablemente, seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Ahora bien, profundicemos un poco más en el contexto. Es importante recordar que después de su ruptura, tanto Kerem como Hande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Kerem ha sido relacionado con varias actrices y modelos, mientras que Hande actualmente está saliendo con el cantante turco Murat Dalkil. Estos rumores y relaciones, por supuesto, también han contribuido a alimentar el drama y a mantener viva la llama de la controversia. Cada vez que Kerem o Hande son vistos con alguien nuevo, las redes sociales se incendian con comentarios y especulaciones. Los fans se preguntan si están celosos, si se arrepienten de su ruptura, si todavía se aman en secreto. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación. Los periodistas y los paparazzi están constantemente siguiendo los pasos de Kerem y Hande, buscando la foto o la declaración que genere más clics y más ventas. Y por supuesto, a veces la información se distorsiona o se exagera con el fin de crear más drama y más interés. Por eso es importante tomarse todo este chisme con pinzas y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción y por la especulación, pero es fundamental mantener la objetividad y recordar que al final, estamos hablando de la vida privada de dos personas. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos y emociones. Es injusto juzgarlos o criticarlos por sus decisiones personales. Ellos tienen todo el derecho a rehacer sus vidas y a ser felices, con o sin el otro. Y hablando de ser felices, creo que es importante que los fans, tanto los de Kerem como los de Hande, aprendan a respetar sus decisiones y a apoyarlos en sus proyectos profesionales y personales. Es comprensible que sientan nostalgia por la pareja que formaban, pero es fundamental entender que el pasado es pasado y que hay que mirar hacia el futuro. En lugar de seguir alimentando el drama y la controversia, creo que sería mucho más constructivo centrarnos en el talento y en el trabajo de Kerem y Hande. Ambos son actores muy talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Kerem, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas de éxito y se ha consolidado como uno de los actores más populares de Turquía. Hande, por su parte, también ha demostrado su talento en varias producciones y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Así que, en lugar de seguir obsesionados con su relación pasada, creo que deberíamos celebrar sus logros profesionales y desearles lo mejor en sus carreras. Y, quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto y nos sorprendan a todos. Pero volviendo al tema central de este vídeo, al famoso comentario de Kerem en el en vivo, creo que es importante contextualizarlo dentro de la personalidad de Kerem. Él siempre ha sido una persona bastante abierta y honesta, que no tiene pelos en la lengua y que no teme expresar su opinión, aunque a veces eso le cause problemas. Es posible que en ese momento se haya dejado llevar por la emoción y haya dicho algo que no debió decir. O quizás haya calculado cuidadosamente sus palabras y haya querido generar precisamente este revuelo. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es cierto es que Kerem es un gran estratega y que sabe cómo manejar la atención mediática. Él es consciente del poder que tienen sus palabras y de cómo pueden influir en la opinión pública. Por eso no me sorprendería que haya utilizado este comentario como una forma de promocionarse a sí mismo y de generar interés en sus próximos proyectos. Al final, en el mundo del espectáculo, todo vale. Y hablando de valer, creo que es importante recordar que, detrás de toda esta controversia, hay dos personas que están intentando seguir adelante con sus vidas. Kerem y Hande son seres humanos con sus virtudes y sus defectos, y merecen ser tratados con respeto y comprensión. En lugar de seguir alimentando el odio y la negatividad, creo que deberíamos enviarles mensajes de apoyo y de cariño.
Desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales y esperar que encuentren la felicidad que se merecen. Y para terminar, quiero recordarles que este vídeo es simplemente una opinión personal y que ustedes tienen todo el derecho a estar en desacuerdo conmigo. Los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus propias opiniones sobre este tema. Al final, lo más importante es que podamos tener un debate constructivo y respetuoso y que aprendamos a ver las cosas desde diferentes perspectivas. En resumen, hoy analizamos el revuelo causado por un comentario de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en un en vivo. Vimos cómo este comentario, ambiguo y lleno de posibilidades interpretativas, incendió las redes sociales y dividió a los fans. Exploramos las posibles razones detrás de la ruptura de la pareja, la presión mediática y la individualidad de cada uno. También reflexionamos sobre la importancia de respetar las decisiones personales de Kerem y Hande, enfocándonos en sus carreras profesionales y su derecho a la felicidad. Y llegamos al final de este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre todo este drama. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios qué les pareció todo este asunto. ¿Creen que Kerem se equivocó al hacer ese comentario? ¿O creen que tenía todo el derecho a expresar su opinión? ¿Creen que Hande es realmente como la pintan? Quiero leer sus opiniones. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación para todos ustedes, los amantes de los dramas turcos. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme, análisis y mucho más. Y recuerden, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito. Un besazo enorme.